¿Es una de las condenas más emblemáticas del 83 en adelante? Sin la duda, de Patti. sin duda. Sí, ¿no? Sin duda, y lo que yo preparé para hoy era el historial más sangriento para recordar específicamente que este señor no solo se ensañaba con delegados justicialistas y de fábricas, sino también con presos comunes en democracia. Y al ver eso me acordaba de cuando vos decías cómo se puede medir el horror, y hablábamos del caso del Negrito Avellaneda, el chico de 15 años que apareció empalado en las costas de Uruguay, su cadáver, ¿no? Y bueno, el historial de carnicería de Patti hace que la respuesta a tu pregunta sea afirmativa, Eduardo. ¿Me dejas agregar cierta cosita que me parece que no tuvo relevancia? Patti arrastró, ¿no? Que también la figura de Patti arrastró, que también se condenó a Viñones. Iba a decir eso, exacto. Pero yo quería que no es resaltar, poco, que no es poco, quería resaltar sobre todo la perpetua Santiago Mar Riveros, exacto, ex comandante de institutos militares, porque Santiago Mar Riveros era el representante argentino que en la Junta Interamericana de Defensa, ante la Junta Interamericana de Defensa, que en ese organismo, en diciembre de 1975, había afirmado que el poder de fuego de la guerrilla ya estaba extinguido desde el fracaso del copamiento al regimiento de Monte Chingolo. Santiago Mar Riveros, que figura perdido tras de Patti con su perpetua, fue el único tipo que previo al golpe de Estado, el único milico que previo al golpe de Estado, había reconocido que la guerrilla ya no tenía poder de fuego en la Argentina. Un dato que me parece por lo menos relevante. Y además de la condena emblemática de Patti, vino con una buena noticia, que es la cárcel común para todos. Ahora, no quiero ser aguafiestas, vos siempre me decís, pero Meyer, nunca ves una cosa positiva. Yo la pondría en duda. ¿Por qué razón? Porque Patti no está con prisión domiciliaria. Patti está con una autorización para ¿Está estar... con presión? No, perdón, prisión domiciliaria. Claro. O sea, porque dice que está con presión. Uno lo manda a una cárcel común, la contracara es la prisión domiciliaria. Patti está con un permiso médico y él insiste en que la gravedad de su estado solo puede ser atendida en el Instituto Fleni. Tengo el chisme de que en la justicia se ha peleado con una secretaria demostrando que está en perfectas condiciones de salud, que tiene energía para pelearse con los funcionarios judiciales. Es decir, no le creen, pero quizás estos funcionarios sí y los próximos no. Es decir, yo pongo en duda que Patti vaya a la cárcel común. Un largo camino. Igual creo que un largo camino con una crónica de una prisión perpetua anunciada, tal vez, ¿o no? Sí. Porque fue muy contundente el juicio. Por fin se pudo armar un juicio contra Patti, pero en el medio hubo muchos años de impunidad y esto, un largo camino y además muy enredado, con mucha desazón, muchos momentos tremendos para todos los familiares de las víctimas de este carnicero. Patti mostró los dientes cuando era un joven policía en Escobar, en el año 75 ya. Lo elogiaban sus superiores, que se habían formado con nada menos que con Ramón Camps. Torturador confeso, recordarán ustedes cuando dijo... Camps llegó a decir que era su alumno predilecto o una cosa así, ¿no? Así es. Yo en las crónicas para página, cuando tuve que trabajar el tema Patti, ponía siempre torturador confeso. ¿Por qué? Porque Patti dijo, y está en entrevistas que se pueden buscar en los archivos, dijo, para esclarecer un delito hay que cometer por lo menos 3 o 4 o 5, entre ellos apremios ilegales, secuestros. También admitió haber fusilado a los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, y en realidad, Eduardo, no los fusiló, los baleó por la espalda. Me permito decir cobarde, Patti, como ahora, en no aparecer en el juicio o hacerlo en camilla. Policía bravo, ¿no? La rata del expresidente Carlos Menem lo mandó como interventor a Catamarca en el año 91, el caso María Soledad, y ahí comenzó a hacerse conocido. Su ambición política lo llevó a ser intendente de Escobar en el 95, pero ahí ya con los votos de la gente. ¿Cuántas veces polemizamos? 73%. Así es. ¿Cuántas veces hablamos de eso, no? Esa paradoja. Y lo mismo pasó en 2005, cuando cosechó 400.000 votos para diputado, en una boleta que compartió nada menos que con Hilda Chiche Duhalde. Pero a partir de ahí todo se dio vuelta. Todos esos años de impunidad comenzaron a cambiar, porque los abogados, ¿no?, más los familiares de las víctimas, más los periodistas, en ese momento que Patti quería llegar al Congreso y lo impugnaban,
toda esa gente, ese grupo que conocía su prontuario, teníamos que explicar lo inexplicable. Por ejemplo, que nunca debió haber sido siquiera candidato. La legislación, esto es un pequeño paréntesis pero vergonzoso dentro de la buena noticia de Patti, Eduardo, aún no hay una modificación de la legislación para impedir que los represores sean candidatos. Es un tema pendiente, toda el agua que pasó bajo el puente. Ayer me decía Vicky Donda, si Patti hubiera sido diputado no habría sido condenado, y esto es cierto. El proyecto de Vicky Donda... Por los fueros. Exacto, pero esto es tremendo, Eduardo. El proyecto de Vicky Donda se cayó porque a las 3 de la mañana de marzo del 2009 el oficialismo se levantó y se fue, porque había una parte que quería que Patti fuera en la boleta porque le sacaba votos a De Narváez. Digo, estas son las mezquindades de la política de un gobierno que dice defender los derechos humanos. Vicky Donda lo va a volver a presentar porque ahora el peligro es rico. También había que estar explicando que los aberrantes delitos que cometió Patti eran de lesa humanidad y por lo tanto podía ser impugnado, no era un ladrón de gallinas. También había que explicar que los tratados internacionales decían que era prueba suficiente que hubiera torturado y secuestrado, ¿sí? Y a coro nos contestaban, incluso gente progresista, no se puede impugnarle la banca, no tiene condena. ¿Y por qué no la tenía? Porque la mayoría de sus víctimas están muertas o desaparecidas, porque jueces y funcionarios judiciales durante décadas fueron amedrentados o comprados por el poder que fue acumulando Patti. En definitiva, Patti no era inocente, era impune. En 2006 el Congreso empezó a respirar otro aire y lo impugnó. La Corte Suprema en ese momento dio vuelta ese asunto, fue unida y venida, por eso te decía que era un camino muy enredado. Patti asumió por unas horas y tuvo que ser desaforado. Finalmente, en noviembre de 2007 fue preso. Y recién en 2009 la Cámara Nacional Electoral le dijo, basta, nunca más. ¿Por qué? Porque en 2009 Patti quería ser gobernador. Recordarás que hacía campaña desde el teléfono de la cárcel de Marcos Paz. Entonces hoy, y para cerrar, lo único que cabe es mencionar a sus víctimas. Ellas que durante muchas décadas pelearon porque esto pasara el jueves pasado. Las hermanas Cambiaso y otras tantas víctimas que con su coraje lograron que esté preso. Los Bárzola, los Guerrero, que son esos presos comunes que él torturó, los Di Batista, los 3 chicos del Metegol, que también fusiló, los Benner, los Celaye, Eva Marciano y su marido, Tomanelli, Luis Jerez. Y serán todos estos, varios de estos, Eduardo, nuevos casos, que se suman a los 5, que son los de Muniz Barreto, Goncalves, D'Amico, Souto y Ariosti, por los que fue condenado el jueves, porque hay una buena noticia en el futuro. Patti va a volver al banquillo de los acusados, porque la idea es que sean juzgados todos los genocidas